profesora Danelli. Saludos. Mi nombre es Carlos Villalta. Este es el trabajo correspondiente a la prueba final alternativa para cerrar el curso de lo que es la Sociología de la Educación de la licenciatura en Docencia de la Universidad de San Marcos. Estamos presentando dos temas. La primera, vamos a hablar sobre un poco lo que es la socialización, una de las funciones de la sociedad, uno de los fenómenos culturales de la humanidad. El otro tema van a ser los enfoques de unos escritores, de unos pensadores sobre la función del docente en el marco de la sociología. Acercándonos a una definición de lo que es la socialización, de lo que es la transmisión de conocimientos, de costumbres. Podemos decir que el ser humano es un ser social, no se podría desarrollar como lo que sabemos hoy en día si no tiene de quién aprender, si no se le transmite, se le enseña el lenguaje, lo primero que todo, ¿verdad? Las costumbres, ya después, hasta llegar a desempeñar un rol participativo en la sociedad. Si nosotros ya sabemos que pusiéramos a un humano fuera del alcance de la sociedad, de otros humanos adultos, él no va a desarrollarse como tal. De esta manera, la socialización humaniza, transmitiendo todo este bagaje cultural, reproduciendo las costumbres y por ende existe una continuidad, una preservación, dice Tabarner, según la cita de la U San Marcos. Por medio de toda esta reproducción se preserva un legado cultural. Muy bien, ¿qué tipo de la socialización? No tanto tipo, se puede dividir en dos partes. La primaria, que transcurre antes de que el niño vaya a un centro educativo formal. Es toda la educación informal que recibe de sus padres, de sus tutores inmediatos. Ahí aprende en ese momento del que lo cuida. Hay mucha carga emocional en este proceso. Es una persona todavía vulnerable, ¿verdad? Esto no determina a la persona, pero sí le influye en la conformación de su identidad y su personalidad. Le transmite las creencias básicas, ¿verdad? Como religión, como comportarse, un poco. Pero la persona, el individuo, con el transcurso del tiempo podría cambiar en la otra etapa, a nivel secundario, que es donde ya empieza la educación formal. Él se encuentra con otras personas que no tienen las mismas costumbres de la casa, ¿verdad? Se ve con personas iguales, pares en edad, en costumbres. Y al final de esta etapa secundaria, pues la persona va a llegar a tener un rol en la sociedad. Según la cita, ese tipo de socialización no tiene una carga tan emocional, pero yo estoy en desacuerdo. Nunca dejamos de ser personas sensibles. Y para muchas personas la educación formal y la profesional es bastante, a veces hasta un trastorno, ¿verdad? ¿Cuáles son bueno, existen agentes de socialización, como ya mencionamos la familia, ¿verdad? Las instituciones. Según Tabarner, existen otros como donde hay colectividad, pueden ser ya grupos de personas, o otros tipos de grupos culturales, la iglesia, etc. La familia es una institución primaria, ¿verdad? Es donde se inicia la educación, la etapa básica, donde se quieren las nociones básicas como lo vimos anteriormente. La escuela, como ya la vimos, ya empieza la etapa secundaria, ¿verdad? La transmisora ya un poco más, dice mecanizada, ¿verdad? Es ya un estructurado la transmisión y el desarrollo de conocimientos y lo que la cultura le quiere inculcar a la persona. La educación, la escuela aporta personas
útiles, ¿verdad? La utilidad de la mano de obra, a veces profesional, a veces no, según el modelo. Si es el modelo desarrollista, pues muy enfocado en la economía. Sí puede haber cierta movilidad social, la persona no, aunque la va a reproducir todo lo que aprendió, él podría cambiar algunas costumbres. Y en escuelas donde aprende la asignación de poder, ¿verdad? Con las elecciones de los comités y de los directivos del grupo, ya empieza a ver que hay una división de poder. Otro agente de visualización son los grupos pares, ¿verdad? Como dice Tabarner, sentado en la Universidad de San Marcos, en la lectura 8. Uno, en grupo de pares se referencia y se define a sí mismo con una idea de los demás. Y tiene la característica de que a veces nos comportamos en un grupo como no lo haríamos individualmente o no lo haríamos en la casa. Esta transmisión se supone que desde los grupos de medios de comunicación, perdón, es otro agente de socialización, como pueden ser eh, la iglesia, rótulos, en la antigüedad, retablos, leyes. Dicen que tiene un carácter anónimo, pero no siempre. Los medios de comunicación hoy en día se han vuelto agentes por excelencia, porque ya el niño, ya el joven, no pasa con sus padres, también solo pasa con sus iguales en el entorno educativo, pero pasa más cautivo de su dispositivo celular, de su dispositivo móvil, y ahí cuesta que ellos aprendan a distinguir lo que es real de lo que no. Entonces es muy, muy peligroso. Hoy en día los medios de comunicación se han convertido en, el agente más efectivo, de mayor alcance, tiene un alcance global y muy poderoso. El rol del maestro, ¿cómo debe ser según la segunda etapa? Según Durkheim, el maestro se viste como el apóstol que todo lo sabe, que lleno de moral, lleno de sabiduría. En este sistema, ¿verdad? Un poco más antiguo, tal vez más clásico, la sociología es una ciencia que legitima, ¿verdad? Legitima los objetivos, los valida, los sintetiza, los aporta. El maestro, como dijimos, se viste de un manto de autoridad moral para una educación de lo que enseña lo que es correcto y lo que no. Nada, tratando de llegar a una moral colectiva, ¿verdad? A un solo credo de cómo se debe ser, cómo se debe actuar. Es un poco impositivo, un poco conductual. Según otro pensador, Malcolm Pearson, comparte algunas de las ideas de la función social de Durkheim, de la socióloga Durkheim, pero sustituye esta posición del maestro apóstol por un maestro un poco más técnico, un poco más flexible. Pero ya corresponde a la etapa del modelo desarrollista, ¿verdad? Del modelo de educación diseñada por la industria, que ocupa gente pues, más productiva, sistemas más productivos. Luego está el rol del maestro según Luis, ¿verdad? En él ya las clases, habla sobre una clase social dominante, que es la que determina y manipula la educación. Es reproducir una ideología del dominio. Ya tenemos un aspecto muy diferente con Anthony Gramsci, donde él dice que el educador debe ser sí, que debe transmitir cultura, que debe transmitir políticas. Se vuelve un agente político, pero activo, reflexivo, no solo impositivo. Para él hay una lucha, puede haber una lucha entre las clases de poder y las más dominadas, ¿verdad? No se trata de solo transmitir, sino de alcanzar un desarrollo humano más alto, un desarrollo humano ideal. Pues ya habiendo recorrido todas estas posturas de estos pensadores y estas pensadoras, podemos concluir de que la educación siempre va a necesitar del estudio de las dinámicas sociales
de sus comportamientos y sus necesidades. No puede estar alejada la educación de la psicología, de otras ciencias sociales, pero la más determinante tal vez es la sociología por este aspecto. Muchas gracias.